Las perras de Pavlov, con Olga Ayuso. Life is unfair. Kill yourself or get over it. Life is unfair. Kill yourself or get over it. Bienvenidos, vamos a hablar del castigo. Si decimos la palabra castigo, todo el mundo piensa en casi lo mismo. Si te suspenden el examen, no te vas al viaje de fin de curso. Si no te terminas las espinacas, no tienes postre. Se nos pueden ocurrir muchos, algunos muy crueles, que se han usado y se utilizan, pero no vamos a dar ideas. Y los utilizamos todos para cambiar las conductas ajenas. Habrán leído un sinfín de artículos, sobre todo en revistas de padres y madres y en diarios de información general, sobre los castigos a los niños, si funcionan, si no funcionan, y habrán leído también que el castigo se basa en el miedo, es decir, si hago esto hay una consecuencia que no me gusta o que causa ineludiblemente dolor físico o emocional, o que te aterra tanto la consecuencia de lo que has hecho que ya no lo haces más. Pues bien, esto es falso, además de perverso y éticamente reprobable, porque si haces daño físico o psicológico o causas miedo en los demás para conseguir lo que quieres, incluido tus hijos, pues tenemos un problema. Vamos a hablar del castigo, de qué es, de cómo se usa en terapia, de qué no es y de cómo afectan también estas creencias sobre el castigo a la investigación científica también. Y sí, hemos elegido la banda sonora del Castigador porque somos así de clásicos. La palabra castigo tiene infinidad de connotaciones en lenguaje común, pero tiene otras muy distintas en psicología. Es decir, un procedimiento de castigo nunca puede ser físico, producir dolor de ningún tipo y siempre tiene que ofrecer la posibilidad de conseguir que no ocurra si uno realiza la conducta correcta. ¿Qué es un castigo? ¿Cómo se usa? Y sobre todo, ¿por qué la mayoría de lo que leemos sobre el castigo en los medios está mal planteado? Pues de eso vamos a hablar con María Jesús Froján, doctora en psicología, es profesora de personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos de la Autónoma de Madrid. María Jesús, bienvenida. Hola. ¿Cómo definimos el castigo? Esta es la primera pregunta. Bueno, yo creo que has hecho una excelente introducción, sobre todo diciendo lo que no es, ¿no? Porque la palabra castigo, como muchas otras que se utilizan en psicología, tiene un significado técnico muy distinto al popular. O sea, un castigo no es algo malo. Un castigo es un procedimiento derivado o que se ha estudiado dentro del aprendizaje operante, de condicionamiento operante o instrumental, que está encaminado a reducir hasta eliminar un tipo de respuesta. Cuando se utiliza el término castigo, por tanto, se hace referencia al efecto que tiene sobre la respuesta y no al estímulo en sí mismo. Es decir, el castigo es aquello que reduce una respuesta hasta su eliminación. No es un estímulo aversivo, no es algo malo, no es algo físico, sino es algo que, exactamente igual que el reforzador, se mide por su efecto, no por la característica del estímulo en sí. Claro, no, y además es que estaba yo pensando si estas connotaciones que tenemos del castigo como algo horrendo y muy manipulador afectan a la hora de investigar. Afectan hasta el punto de que durante años los llamados procedimientos aversivos, que son procedimientos basados en el castigo, aunque no solo en el castigo operante, sino también en procedimientos que reducen una conducta mediante otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje por condicionamiento clásico o pavloviano, pues todos estos estudios sobre procedimientos aversivos estuvieron excluidos de la experimentación, tenían una carga tan negativa socialmente que no se financiaba, no se potenciaban este tipo de estudios, salvo en contextos muy determinados. Pero sí, o sea, interfiere muchísimo esa moralidad malentendida que se desprende del término castigo. Claro. El término castigo, los procedimientos aversivos son procedimientos tan válidos y si en su momento fallaban porque fallaban todas las técnicas de intervención conductual que no se preocupaban por el mantenimiento a largo plazo, pero como procedimientos demostraron ser enormemente eficaces y por tanto hay que seguir estudiando sobre ellos. Vale, por ejemplo, ¿de qué procedimientos? Claro, porque es que
Esto es el lío que tenemos siempre en este programa, que los conceptos que usamos en el lenguaje normal no son los conceptos psicológicos. Sí. Entonces, claro, una persona piensa en castigo y piensa en una cosa horrorosa o muy manipuladora o física o etcétera, etcétera, ¿no? Pero en terapia es otro tipo de técnicas. Sí, vamos a ver, en terapia, en lo que es la intervención clínica, el castigo que se utiliza en la intervención clínica ambulatoria, quiero decir, la típica situación terapéutica donde alguien viene a pedir ayuda. No hablo de terapia en contextos cerrados, instituciones, etcétera, porque ahí se pueden aplicar otro tipo de castigos. Pero en la terapia típica, en las dos personas que interactúan, el terapeuta y un cliente, el castigo que se utiliza solo puede ser un castigo verbal. O sea, un castigo que se hace en la interacción verbal que tiene lugar entre el cliente y el terapeuta. O sea, el cliente no saca un látigo, aunque pudiese o tuviese ganas a veces, no lo hace. Entonces, claro. no, se contenta con utilizar estos castigos verbales. Castigo verbal, que más que castigo yo ampliaría el término para decir procedimientos aversivos verbales. ¿Por qué hay procedimientos aversivos y no solo castigo? El castigo es un procedimiento operante. Hace referencia a la utilización de un estímulo, generalmente aversivo, pero no necesariamente aversivo, que después de la respuesta de algo o de alguien disminuye la probabilidad de que ésta aparezca. Tú piensas que definido de esta manera, el castigo es un procedimiento óptimo. Si nosotros lo que queremos es reducir una conducta que es mala para alguien y ese castigo tiene ese efecto, bienvenido sea. Lo absurdo es decir que porque aplicas algo que es malo, ese algo malo reduce la respuesta que tú quieres reducir. A lo mejor hace sufrir simplemente. Entonces, eso no es un castigo, eso es una pérdida de tiempo y en muchas ocasiones es malo, sí. Una crueldad. Exactamente. Pero eso no es el castigo. O sea, el castigo es un procedimiento que reduce una respuesta. Exactamente igual que el refuerzo no es un premio. El refuerzo es un estímulo que aumenta la probabilidad de que se dé una respuesta. Entonces, cuando nosotros aplicamos un castigo, estamos diciendo que estamos haciendo algo que reduce esa respuesta. Si viene un cliente que quiere dejar de fumar, por ejemplo, dejar de beber, dejar de ser infiel, dejar de algo, cualquier cosa que queramos reducir, y mediante procedimientos verbales, cosas que dice el terapeuta, esa respuesta, esa conducta inadecuada se reduce, bienvenido sea el castigo. O sea, no, yo creo que ni cliente ni terapeuta estarían tristes porque mediante procedimientos verbales consigue dejar de hacer algo que el cliente quiere dejar de hacer. Sí. ¿Vale? Te decía que no solo procedimientos, que prefería hablar de procedimientos aversivos, sino solo de castigo, porque el castigo hace referencia a procedimientos operantes, es decir, estímulos después de la respuesta. Pero el terapeuta utiliza otros procedimientos aversivos que también reducen la respuesta antes de que ésta se dé. Es decir, cuando el terapeuta verbalmente une una conducta del individuo a un calificativo generalmente desagradable para él, pues esto es muy malo, esto es deleznable, esto es inapropiado, y lo hace según un parámetro determinado, unas condiciones determinadas, porque no es tan fácil como puede parecer, esta asociación sí puede provocar en el cliente una serie de respuestas emocionales que hace que esa conducta que antes hacía, ahora empieza la empieza a sentir como desagradable, como inadecuada, y entonces también puede ayudar a que la deje de hacer. Sí, ¿vale? Hay más probabilidades de que no la haga, exactamente. Efectivamente. Que no es milagroso de yo te digo una cosa y instantáneamente dejas de fumar, porque entonces, María Jesús, yo hubiera dejado de fumar ya. Pero... Vamos, y el mundo sería bastante más agradable de lo que es ahora. Exactamente, porque además si hablamos de castigo como tal, hay castigos individuales y castigos sociales. O sea, me refiero... Hay formas de control social también, en forma de multas o de cárcel directamente si contravienes las normas, pero a mí se me ocurría que realmente, aunque uno sepa la consecuencia y que esa consecuencia va a ser mala para él, a veces le da igual. Pongo el ejemplo más claro. Yo voy a 120 siempre por la autovía y a mí me adelanta gente a 160, 180. Sí. Y saben que hay multas y castigos sociales. Mira, hay varias cosas. Para que el castigo operante, el procedimiento operante de castigo funcione, se tienen que cumplir una serie de condiciones que precisamente este tipo de castigos ya dejan de ser castigos, por lo tanto no cumple. La primera de ellas es que el estímulo aversivo que se aplica, lo que se conoce popularmente como castigo, tiene que ser inmediato.
Y la multa nos llega un mes más tarde. Sí. Exactamente. Por otra parte, tiene que ser malo para el individuo. A mí, a ti, probablemente a mucha gente, una multa le supone un problema, pero hay personas que prefieren conducir el placer de 160 y pagar 200 euros de multa porque no le supone absolutamente nada. Después, para que el castigo funcione, no puede haber posibilidad de librarse de él una vez que se dé la respuesta. Luego volveré sobre esto porque no quiero que suene a algo que contradecir algo que tú has dicho, que lo has dicho estupendamente. Quiere decir que si yo hago la respuesta incorrecta, no puedo librarme, porque si yo puedo librarme, si encuentro maneras de librarme, por ejemplo, le cargo la multa a mi madre que ya no conduce, pero que sigue teniendo el carnet, entonces digo que conducía ella, cosas de ese estilo, o sea, que me puedo librar de ella, o que a lo mejor no me llega, o que me llega borrosa, o que ponga un recurso. Exactamente. Entonces, esas posibilidades hacen que yo me arriesgue y pueda ejercer esta forma de librarme del castigo. Pero sobre todo hay esto que te digo que es fundamental. Para que el castigo funcione no puede haber demora entre la emisión de la respuesta que se quiere castigar y el castigo en sí mismo. Claro. Eso es fundamental. Pero respecto a lo que te decía de contradecirte, que en absoluto, es que si la respuesta se da, el castigo tiene que ser inmediato, pero lo ideal en cualquier procedimiento de castigo es permitir que, llegado el momento, la persona haga la conducta contraria a la que se quiere castigar. Es decir, que exista la posibilidad de librarme del castigo no dando esa respuesta incorrecta. O sea, el castigo no es arbitrario en el sentido de que ocurre sí o sí. Yo te aviso que si esto, entonces esto, yo lo doy independientemente de que tú no tengas escapatoria. Siempre tiene que haber la posibilidad de volverse atrás. Te lo explico con un procedimiento muy sencillo. Un procedimiento de castigo muy típico, lo que pasa es que nadie lo utiliza como tal procedimiento, por eso falla. O sea, no lo utilizan siguiendo los criterios que hacen que el castigo sea eficaz. Son estos eméticos, estas sustancias que hacen que cuando tú ingieres alcohol, vomites. Vomites, exactamente. Bueno, pues eso es un procedimiento de castigo donde tú metes alcohol y tan pronto lo ingieres, la náusea es inmediata, o sea, cumple todas las características, es un procedimiento muy aversivo, muy desagradable, inmediato y no hay escapatoria, salvo que tú, delante del vaso de alcohol, decidas no beber. Claro. O sea, si tú no bebes, el castigo no aparece, es decir, si ejecutas la conducta correcta, te libras del castigo. Eso es un procedimiento idóneo. Claro. ¿Me entiendes? O sea, si la das, hay castigo, pero puedes no hacerlo. O sea, no es obligado. El procedimiento educativo te enseña cómo librarte del castigo ejecutando la conducta correcta. Exactamente. Claro, yo me estaba acordando de un amigo mío que tiene 2 hijos de 4 y 2 años. Y me dice él, yo no sé, todos mis amigos están histéricos con los niños. Dice, yo solo les miro. Claro, dice, les miro y ya dice, ya dejan de hacer lo que sea, ya recogen. Yo digo el nombre y digo Zoe y ya hay respuesta. Dice, y no es que yo haya hecho antes nada, no, yo les miro nada más, llevo mirándole los 4 años que tienen para que no hagan esas cosas. Y yo decía, hombre, esto sería lo ideal, desde luego, porque todo lo que estábamos hablando de castigo y control aversivo lo usamos, María Jesús, a todas horas. El problema, yo creo, a veces es no saberlo usar. Sí, lo usamos sin querer. Claro. El problema es eso, como tú muy bien dices, o sea, aprendemos de manera intuitiva, algo que supongo que ya habrás oído hasta la saciedad, porque los psicólogos lo repetimos una y otra vez. El gran problema de la psicología es que es una ciencia que forma parte de la vida cotidiana, por eso todo el mundo se cree que sabe muchísimo de psicología, y parece que los psicólogos si nos dedicamos a la física cuántica no tendríamos tantos problemas, porque todo el mundo sabe de psicología, todo el mundo sabe de cómo controlar conductas, y a todo el mundo le suenan estas cosas, el castigo, el premio, etcétera, etcétera. El problema es que se malaprenden, aunque aprendes, ¿no?, por la propia práctica, por la propia experiencia, pero con casos como el de tu amigo, que posiblemente haya utilizado un procedimiento muy sistemático, muy consistente, que cada vez que utiliza esa mirada o ese nombre va asociado a una respuesta muy concreta, con unas consecuencias muy concretas, hace que enseguida las personas aprendan al control
lo que se llama el control discriminativo, lo que ocurre antes de la respuesta. Exactamente. Basta con una mirada a un hombre para que sepan que esa mirada o esa llamada va seguida de una cosa, que si tú quieres librarte de ella... Tienes que recoger los juguetes. Exactamente. Eso. Ya está. O sea, los vas a recoger sí o sí, prefieres recogerlos mal o recogerlos bien. Y todo el mundo acaba aprendiendo que es muchísimo más fluido y muchísimo más sencillo atender a este control discriminativo. Y es muy sencillo si se hace, probablemente como haya hecho tu amigo, de una manera sistemática, de una manera muy persistente, si quieres decirlo, ¿no? Para que se aprenda. Claro. Es fácil y nos evita enfados, nos evita castigos, porque otra cosa del castigo también muchas veces es que responde más a la frustración del que castiga. Sí, que ya al no puedo deseo más, de que exactamente. Y eso es lo peor que se puede hacer. O sea, si tú quieres emitir un castigo, aplícalo desde la calma, desde el conocimiento del otro que va a recibir un procedimiento aversivo, Claro. que puede ser de darle algo, de quitarle algo. Como tú decías, te quedas sin postre, te quedas sin salir. Son procedimientos aversivos que no implican sacar el látigo. Pero, insisto, que se tienen que dar si se hace la respuesta siempre, que tiene que ser inmediato y que tienen que dar la posibilidad de que la persona pueda emitir la conducta correcta. Si no, no utilicemos castigo. Y siempre desde la calma, no como algo que a mí me produce frustración y me produce enfado, entonces me vengo en ti que estás haciendo algo mal. Claro. Eso es totalmente inadecuado y además no sirve para nada. Más que para que la persona genere miedo y busque un procedimiento de escapar del castigo, que no es hacer el comportamiento correcto, sino evitarlo, mentir. Exactamente. Y eso es lo que es totalmente inadecuado y reprobable, y jamás un psicólogo defendería ese tipo de procedimientos. Claro, y yo supongo que hay, porque claro, por ejemplo, o sea, yo siempre digo, depende, por ejemplo, te dicen, no pegues voces, y yo digo, vamos a ver, niño de 2 años que se acerca a la piscina, no te vas a levantar tranquilamente porque no llegas y a decirle, mira, porque no tiene conciencia de muerte, la pobre criatura, no le vas a decir, no te acerques a la piscina que te puedes ahogar. Lo lógico y lo normal es pegar una voz para que el muchacho se asuste y salir corriendo, lógicamente tú detrás de él. Pero que yo supongo que hay distintos tipos de procedimientos cuando uno habla y cuando uno no. Sí, vamos, para mí está clarísimo. Para niños preverbales, el ponerte a darles la charla acerca de lo malo que es una conducta... Como si hablas con un gato. Exactamente. Es un sinsentido, es una pérdida de tiempo, y si aún encima lo haces con una voz dulce y pausada, lo que va a entender es que eso es maravilloso. Claro. ¿No? Qué gusto. Qué bonito. Oye, no te acerques a la piscina, que te puedes ahogar. No sirve para nada. Dale un grito. Claro. Mira, en ningún momento, bajo ningún concepto, defiendo el castigo físico, pero te puedo asegurar que si un niño está metiendo los dedos en un enchufe, cogiendo 2 cables, tú le das un mejor que manotazo, darle claro. un manotazo en la mano, fuerte, muy fuerte, para que aprenda que eso no se hace. Y luego le explicas y luego aprenderá lo que es la electricidad y por qué no hay que acercarse a ello. Pero desde lugo yo, antes que nada, intentaría preservar la vida de mi hijo. Antes que nada. Exactamente. ¿Vale? Entonces, no hay por qué alarmarse de si le doy un golpe en la mano, el típico manotazo que nos daban las madres cuando nos mordíamos las uñas, que no tenía ningún valor porque nos mordíamos las uñas y nuestra madre delante y no había manotazo. Exactamente. Entonces, por eso no servía, pero no porque el manotazo fuese una crueldad, sino porque es un castigo inútil. Pero en casos como el que dices de la piscina, un niño que está asomado o del a la fuego, ventana, exactamente. O sea, hay que utilizar un procedimiento suficientemente contundente para que en ese momento el niño comprenda que eso es muy malo. No está bien, exactamente. Comprenda, y no de manera verbal, porque no lo entiende, igual que un perro, igual que un gato, igual que cualquier animal que estamos educando. Sí, y el tema de las reacciones emocionales adversas, María Jesús, es decir, cuando dicen, no frustres al niño, o sea, vamos a ver, es que a nadie le gusta que le quiten la Play. O sea... Sí. No sé, quizá mi postura otra vez aquí suene un poco antimoda. La frustración es un aprendizaje que es necesario, absolutamente necesario. Yo creo que uno de los grandes problemas, de verdad, y lo hablo muchas veces con colegas, que hay en la educación actual, en la educación no, ni siquiera la educación, en la vida actual, es que los niños de ahora y los adolescentes no son capaces de resistir, de aguantar la demora a que algo ocurra. Antes nosotros nos olvidábamos de algo, teníamos un problema para recordar algo, queríamos saber algo y teníamos que esperar para llegar a casa, mirar un diccionario o una enciclopedia o lo que sea. Ahora buscas en Google y inmediatamente te aparece todo. O sea, no hay capacidad para resistir
la incertidumbre o frustrarte por algo. Parece que todo tiene que ser bondad, Ya, que todo tiene exactamente. que ser buen rollo, y la vida no es así. O sea, va a haber frustraciones, va a haber tristezas, y es mejor empezar a aprender desde pequeño a tener esa capacidad para manejar sentimientos pues eso, de tristeza, de frustración, de incertidumbre. Es fundamental. Mira, yo te voy a contar una anécdota que también me ocurrió hace años con mi hija, que justo acaba de cumplir 18, pues cuando tenía 12 o 13, tenía así un momento de tristeza, no sé qué le pasaba, y le pregunté, y le intenté explicar que, nena, oye, que estar triste es una cosa normal, que claro. seas muy feliz y tengas todo lo que quieras, pues a veces las cosas no ocurren como a ti te gustan, y eso no es malo, porque va a haber muchas más tristezas en tu vida, quieras o no. Sí, sí. Y me contestó una cosa que me dejó absolutamente fascinada, que es que pensaba que era malo estar triste. Que como Claro. todo el mundo le estaba diciendo qué suerte tienes, qué vida más feliz, que no sé qué, que la tristeza era un comportamiento inadecuado. Algo que también se deriva de esta tontería que es la psicología positiva, que Sí. está hoy en día. No, señor. De que hay que ser muy Estar feliz a triste- toda costa. No, y... señor. El mundo no es feliz siempre. Y nuestra sociedad puede ser una sociedad de bienestar, pero hay que abrir un poco los ojos y mirar lo que ocurre en el mundo. Pues como no nos pongamos tristes ante eso, o seamos capaces de apagar la tele o no leer las noticias, pues estamos viviendo en una burbuja falsa y además bastante, desde mi perspectiva, muy individualista, poco adecuada. exactamente, muy individualista y muy poco motor de cambio, María, porque realmente aquí estamos hablando de cambio, o sea, si no Sí, tenemos así es, esta es que yo- solidaridad entre todos y te importa una porquería lo que les ocurra a los demás, pues claro, Así es. Yo pienso que parte de esta moda de la psicología positiva y de mirar todo el lado bueno de las cosas, independientemente de que, por supuesto, una lectura positivista de lo que nos está pasando siempre es adecuada, pero de ahí a que todo es rosa y que todo es maravilloso y que todo según nos lo contemos, Sí. existe una distancia muy grande. Y yo creo que está muy unido al conservadurismo de la época actual. Exactamente. O sea, no deja de ser una postura antirrevolucionaria, muy conservadora. Todo está bien, nosotros generamos nuestro pequeño contexto alrededor muy favorable y no nos tiene que importar lo demás y no tenemos que sufrir para nada. Y esto, perdona la derivación, Sí. tiene que ver con la frustración. El niño se tiene que frustrar Claro. y tiene que pasarlo mal en determinados momentos, pasarlo mal en relación a su edad y su condición. Pasarlo mal no es Exactamente. encerrarlo en una mazmorra del siglo XI. Pasarlo mal es decir, pues mira... Ni te decirle, vas a ahora aburrir vas a durante sufrir para que sepas lo que es esto. Exactamente. Te vas a aburrir media hora sin play, sí. Y todos Claro. tus compañeros están conectados y estáis jugando online y tú no vas a poder jugar. Pues no vas a poder jugar. Exactamente. Que vas a tener que hacer muchas cosas en la vida que no te gusten y vas a tener que pasar de muchas cosas a pasar sin esas cosas que te gustan. Como no aprendas de pequeño a pequeña escala, pues vamos a tener una generación de personas que no van a ser capaces de manejar las emociones negativas que forman parte de la vida humana. Es indudable, las pérdidas, las muertes, las enfermedades, Sí, de las todo lo que quedadas ocurre, sin vamos. trabajo, los desamores, el día a día. El día a Así día, es, exactamente, así. los accidentes, Todo, es que pasan todo, cosas en la absolutamente vida, todo. o sea, y pasan cosas a veces que no son buenas y además tendemos eso a hacer todo feliz. No existe esta palabra de bueno, porque sería felicitarlo, pero felicitar es otra cosa. Se te muere alguien y te dan un tranquimacín, vamos a ver, déjame llorar, que no me des así es. pastillas, ¿sabes? Que es que se me ha muerto alguien, déjame. O sea, Sí, hay que aprender que el sufrimiento es parte de la vida, que ojalá no lo fuese, pero lo es. Pero lo O sea, es. No hay nada de malo en ello. Parece que escapamos de ello como de la peste y vamos a tener, yo creo que a la larga, problemas graves en estas Sí. sociedades tan inmediatas y tan felices por sí, decreto. y tan monótonas, tan sin Exactamente. matices, ¿no? Yo creo que no es bueno. Mira, antes de que se me olvide, porque veo que, claro, el tema del castigo da para mucho. y nos Eso vamos te iba a decir, desviando. yo digo, esto podemos hablar más veces. Hay una cosa importantísima que es lo peor que tiene el castigo. O sea, yo creo que hay que defenderlo como procedimiento de cambio, cumpliendo las condiciones, por supuesto, de Sí, ética, de no dolor, moral, ética, claro. y de todo, pero hay la peor cosa que tiene el uso de procedimientos de castigo, lo peor que tiene es que no enseña el comportamiento correcto. Es decir, Vale. enseña qué es lo que no hay que hacer, pero no lo que hay que hacer. Por eso, si se utiliza un procedimiento de castigo, que, insisto, hay que defender cuando es necesario y cuando es la mejor forma de eliminar una conducta inadecuada, pero siempre Hay al que mismo ofrecer, tiempo que claro. se enseña, exacto, qué es lo que hay que hacer. O sea, esto es lo que no hay que hacer.
pero tienes que enseñar qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, si no tienes que conducir a 160, está bien que te multen por conducir a 160, pero a ver a qué persona se le ocurre algún día de los que planifican la normativa de circulación el premiar las personas que han conducido toda su vida o durante un mes o durante 2 semanas o el periodo por conducir a la velocidad adecuada. En el momento en que se empiece a bonificar el comportamiento correcto y no solo castigar el correcto, la conducta de la sociedad cambiaría muchísimo más. Fíjate que no había pensado yo en eso, María Jesús, es verdad. Claro, porque es que yo que como tengo el carnet hace un año, pues cumplo todas las normas de circulación a rajatabla, pues claro, digo, y luego la gente ve, y además es que yo siempre digo, bueno, es que esto está para que tú sepas, para que tú anticipes el comportamiento del otro y no te mates por la carretera, básicamente, porque ya se puede colar un perro o un caballo, pero por lo menos el resto de la sociedad que sepamos cómo van a funcionar. Y realmente es verdad, es que yo digo... a mí nadie me premia por conducir correctamente. Claro, eso es el gran problema que tenemos, que a la hora de controlar a los conjuntos de población se piensa más en procedimientos coercitivos y de castigo, claro, y no en enseñar la conducta correcta, que sería mucho mejor y mucho más fácil. Se ha utilizado en algunos países nórdicos cuando tú vas cumpliendo o pasas por un límite de velocidad con un marcador a la velocidad señalada, te llega una carta, una felicitación, o incluso en algunos casos se llegó a utilizar o a plantear el gasolina gratis, horas de estacionamiento, por ejemplo, cosas de esas que al conductor le vendrían estupendamente y que provocaría un cambio masivo de conducta, pero no sé qué les pasa no sé en manos de quién está el cambio social, que no piensan en procedimientos de reforzamiento asociados a los procedimientos coercitivos. Sí, yo creo que de este tema, porque se nos acaba el tiempo, vamos a tener que seguir hablando mucho. Cuando tú quieras. Porque la verdad es que es muy interesante y además hay muchas cosas que quería tratar, como la historia la historia de las investigaciones sobre el castigo y el control aversivo en psicología y esas cosas que yo creo que también son muy interesantes. Así que yo emplazo a María Jesús a otro programa también para seguir hablando de este tema y de otros. María Jesús Froja, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, de verdad un placer. Pues ya saben ustedes, seguiremos hablando de control aversivo y de castigo en otros espacios. Volvemos la semana que viene. Adiós. Driving long nails into coffins. You've been having sleepless nights. You've gone as quiet as a church mouse and checking on your rights. The boss has hung you out to dry, and it looks as though punish the monkey, let the organ grinder go. Talking to a lawyer, are you gonna pretend that you and your employer are still the best of friends? Somebody's gonna take the fall. There's your quid pro quo. Punish the monkey, punish the monkey. Punish the monkey and let the organ grinder go on. Here comes a policeman. He won't be sidetracked. He's asking about a smoking gun.